La historia del tequila no es solamente la historia de una bebida alcohólica. Es la historia de una planta sagrada, de un territorio que ha marcado la identidad mexicana y de un proceso que tomó siglos en convertirse en lo que hoy conocemos. Para entender el tequila hay que viajar mucho más atrás de su nombre, incluso antes de la llegada de los españoles. Tenemos que regresar al momento en el que los pueblos originarios de Mesoamérica descubrieron al agave, lo trabajaron, lo veneraron y lo convirtieron en un elemento fundamental para su vida cotidiana. Miles de años antes de que apareciera la palabra tequila, los pueblos mesoamericanos utilizaban el agave para casi todo. Lo empleaban como alimento, como medicina, como fibra para fabricar ropa, cuerdas, sandalias y herramientas. Sus pencas servían para techos y paredes y sus espinas eran agujas naturales. Pero uno de sus usos más importantes fue la producción de bebidas fermentadas. Entre ellas, el pulque, una bebida espesa y blanca que se obtenía de la fermentación de la savia del maguey. El pulque tenía un significado ritual y social muy profundo. Era utilizado en ceremonias religiosas, festividades y como ofrenda a ciertos dioses. Esta bebida prehispánica no se destilaba, porque las culturas mesoamericanas no tenían tecnología de destilación. Sin embargo, sí desarrollaron un amplio conocimiento sobre el cultivo, el manejo y el aprovechamiento del maguey. A través de restos arqueológicos, herramientas y vestigios de hornos ancestrales, sabemos que el agave era una de las plantas más importantes de la región. Esta relación tan íntima entre el humano y el agave fue el primer paso para que siglos después naciera el tequila. Pero la historia da un giro radical con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Con ellos llegó el conocimiento de la destilación, una técnica que se utilizaba ampliamente en Europa para producir licores, vinos y aguardientes. Algunos registros históricos también señalan que la tecnología de alambiques llegó desde Asia, especialmente por el comercio transpacífico con Filipinas. Esta mezcla de saberes europeos y asiáticos se cruzó con las prácticas indígenas y, como resultado, surgieron los primeros destilados del agave. Estos primeros destilados recibieron el nombre genérico de mezcal. El mezcal representa la categoría madre de la cual después surgirían bebidas regionales como el bacanora, la raicilla, la charanda y, por supuesto, el tequila. El proceso consistía en cocer las piñas del agave en hornos de piedra, molerlas, fermentar sus jugos y luego destilar ese líquido para obtener una bebida con mayor concentración alcohólica que el pulque. Era un proceso artesanal, rústico, pero eficaz. Con el paso del tiempo, distintas regiones comenzaron a desarrollar estilos muy particulares de mezcal. En Oaxaca, por ejemplo, aparecieron técnicas específicas para cocer el agave bajo tierra. Pero en una región del noroeste de Jalisco, en los valles y tierras volcánicas que rodean lo que hoy es el municipio de Tequila, comenzó un estilo particular. Un estilo que no solo dependía de la técnica, sino del tipo de planta. En esa región comenzó a cultivarse de manera intensiva el agave tequilana variedad azul, que más tarde se convertiría en la base obligatoria para producir tequila. Fue en esta zona del occidente mexicano donde la bebida comenzó a tomar su identidad propia. Lo que al principio era considerado un tipo de mezcal, empezó a diferenciarse por su sabor, su método, su producción y su entorno. Poco a poco, el mezcal producido en esta región fue adoptando el nombre de su lugar de origen, Tequila. En la región de los valles de Jalisco, especialmente en municipios como Tequila, Amatitán y Arenal, el cultivo del agave azul encontró condiciones ideales para crecer. Suelos volcánicos ricos en minerales, un clima semiseco, altitudes variadas y largos periodos de maduración permitieron que esta planta adquiriera características únicas. El agave azul no solo aportaba sabor, sino también una mayor cantidad de azúcares, lo que facilitaba la fermentación y rendía mejores resultados en la destilación. Con el paso del tiempo, la producción de esta bebida comenzó a formalizarse. En el siglo XVIII ya existían registros históricos que mencionaban la producción de vino mezcal de tequila. Uno de los nombres más reconocidos en esta etapa temprana es el de la familia Cuervo.
En 1795 se le otorgó a José María Guadalupe Cuervo una concesión para destilar y comercializar mezcal en la región. Este permiso representó uno de los primeros reconocimientos formales de la producción de lo que con el tiempo se convertiría en tequila. Años después, otras familias comenzaron a destacar en la industria, como la familia Sauza. Estas casas tequileras desarrollaron métodos más eficientes de producción, mejoraron sus instalaciones y comenzaron a establecer rutas comerciales más amplias. Para el siglo XIX, el tequila ya se consumía en varias partes de México y se había convertido en un producto popular. Incluso su comercio internacional empezó a crecer, impulsado por la cercanía geográfica con Estados Unidos. Durante la época de la prohibición en Estados Unidos, entre 1920 y 1933, el tequila se convirtió en una alternativa atractiva para quienes buscaban bebidas alcohólicas. Muchas destilerías aprovecharon ese momento para aumentar la producción y fortalecer la exportación, legal o ilegal, hacia el país vecino. Esta etapa ayudó a consolidar la reputación del tequila fuera de México. A lo largo del siglo XX, la bebida continuó evolucionando. Se estandarizaron categorías como tequila blanco, reposado, añejo y extra añejo. Se estableció la diferencia entre tequila 100% agave y tequila mixto, que contiene azúcares añadidos. Estas categorías permitieron clasificar el producto de manera más clara y facilitaron su comercialización nacional e internacional. Sin embargo, uno de los momentos más importantes para la historia moderna del tequila ocurrió en 1974. Ese año, el gobierno mexicano emitió la declaración oficial que estableció la denominación de origen del tequila. Esta medida legal protegió el nombre tequila y determinó que solo podía producirse en ciertas regiones de México siguiendo estándares específicos. La denominación abarca principalmente Jalisco, pero también incluye municipios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. La creación de la denominación de origen no solo protegió la calidad del producto, sino que también salvaguardó los elementos culturales y técnicos asociados al tequila. Años más tarde, esta regulación se fortalecería aún más con la creación del Consejo Regulador del Tequila, el cual supervisa la certificación, el control de calidad y la autenticidad del producto en todo el mundo. Con estas bases legales, el tequila se consolidó no solo como una bebida mexicana, sino como un patrimonio cultural con reconocimiento internacional. Esta protección legal permitió combatir imitaciones, mejorar procesos y garantizar que lo que se exporta realmente cumpla con los estándares históricos y técnicos del tequila verdadero. De esta manera, la bebida que nació de prácticas indígenas y conocimientos europeos se convirtió en uno de los símbolos más importantes de México. Con las bases legales y culturales bien establecidas, el tequila entró a una nueva era, la era de la industrialización. A partir de la segunda mitad del siglo XX, muchas casas productoras comenzaron a modernizar sus instalaciones, incorporar maquinaria más avanzada y estandarizar sus procesos. La demanda aumentaba tanto en México como en el extranjero, y era necesario elevar la capacidad de producción sin perder la esencia del producto. Al mismo tiempo, surgió la necesidad de categorizar y distinguir distintos tipos de tequilas. El tequila blanco, por ejemplo, es el más puro y sin reposo, lo que permite disfrutar el sabor directo del agave. El reposado descansa en barricas de roble por al menos 2 meses, lo que suaviza el sabor. El añejo permanece en barrica por más de 1 año, y el extra añejo, categoría más reciente, lo hace por más de 3. Estas diferencias no solo influyen en el sabor, sino también en el precio, el prestigio y la experiencia de consumo. A la par del crecimiento industrial, también creció el interés global por el tequila. Países como Estados Unidos, España, Francia y Japón se convirtieron en importantes consumidores. Los bartenders comenzaron a utilizar tequila en cócteles sofisticados, dándole una imagen más elegante y prestigiosa. De ser una bebida tradicional mexicana, el tequila pasó a ocupar un espacio en bares de lujo, restaurantes exclusivos y eventos internacionales. Otro factor clave en la expansión internacional del tequila fue el turismo. Las rutas del tequila en Jalisco atrajeron a miles de visitantes de todo el mundo. Turistas interesados en conocer las destilerías, recorrer los campos de agave y aprender sobre el proceso tradicional de producción.
Con el tiempo, estos recorridos se convirtieron en una experiencia cultural completa. Trenes turísticos, catas guiadas, museos y recorridos por haciendas antiguas que contaban la historia del tequila desde sus raíces. En 2006, la UNESCO reconoció el paisaje del agave y las antiguas instalaciones industriales de tequila como Patrimonio de la Humanidad. Este reconocimiento destacó la importancia agrícola, cultural y técnica del proceso del tequila. También consolidó la identidad de la región como un ejemplo único de la relación entre el ser humano y el agave, y cómo esta relación ha perdurado por siglos. Pero a pesar de su éxito, el tequila enfrenta grandes retos. El cultivo del agave azul requiere entre 6 y 10 años para madurar, lo que genera ciclos de escasez y abundancia que impactan los precios. Además, el cultivo extensivo puede afectar la biodiversidad del agave, ya que muchas plantaciones utilizan desijes de la misma planta madre, reduciendo la variabilidad genética. Esto hace a los cultivos más vulnerables a plagas y enfermedades. También existen debates sobre la autenticidad y el uso de aditivos en algunos tequilas. Aunque la ley permite ciertos ingredientes para estabilizar el sabor o modificar la textura, muchos consumidores buscan tequilas más tradicionales y menos procesados. Esto ha dado pie a una nueva tendencia de tequilas artesanales, producidos en pequeñas cantidades y con métodos más cercanos a la tradición del mezcal. El tequila, sin embargo, sigue evolucionando. Nuevas marcas, nuevas propuestas, tequilas de lujo en botellas artísticas y ediciones limitadas que pueden costar miles de dólares. Y al mismo tiempo, productores pequeños que buscan preservar métodos ancestrales. Todo esto forma parte de la dualidad del tequila moderno, una bebida global que no olvida sus raíces. Hoy, el tequila continúa expandiéndose en todo el mundo. Ha pasado de ser una bebida regional a convertirse en un símbolo internacional de México. Su presencia en películas, series, festivales, restaurantes y bares lo ha convertido en un ícono cultural. Las ventas globales siguen creciendo, especialmente en Estados Unidos, donde el tequila se ha convertido en uno de los destilados favoritos del público. Este crecimiento ha atraído la atención de celebridades, empresarios y grandes corporaciones que han invertido en marcas de tequila, impulsando aún más su presencia global. Sin embargo, la industria moderna del tequila no solo se caracteriza por grandes inversiones y exportaciones. También está marcada por un interés renovado en la tradición. Muchas marcas están regresando a prácticas más artesanales, utilizando hornos de piedra, tahonas y fermentaciones naturales, buscando capturar el sabor auténtico del agave. Este movimiento ha generado un nuevo respeto por el tequila como bebida de calidad, más allá de su consumo rápido o en cócteles. Otro elemento importante es la creciente presencia del tequila en la mixología global. Cada vez más bartenders en distintos países experimentan con el sabor del agave, creando nuevas recetas y combinaciones. La margarita, uno de los cócteles más emblemáticos con tequila, sigue siendo un favorito mundial. Pero hoy existen cientos de variantes que combinan frutas, especias, infusiones y técnicas modernas. El tequila también se ha convertido en un vehículo de identidad y orgullo mexicano. En festividades nacionales, celebraciones culturales y eventos internacionales, el tequila se presenta como un símbolo de tradición, historia y autenticidad. Es una bebida que cuenta una historia larga y compleja. La historia del agave, de los pueblos que lo trabajaron, de los procesos que lo transformaron y de una nación que lo convirtió en parte esencial de su cultura. Sin embargo, el futuro del tequila también depende de la sostenibilidad. El aumento en la demanda global ha generado preocupación por la sobreexplotación del agave, la pérdida de su diversidad genética y las condiciones laborales de los gimadores, quienes realizan uno de los trabajos más importantes y duros del proceso. Organizaciones, productores y especialistas trabajan hoy en iniciativas para garantizar prácticas sustentables, proteger las variedades silvestres de agave y mejorar el bienestar de las comunidades productoras. A pesar de los desafíos, el tequila se mantiene como una de las industrias más emblemáticas de México. Su evolución continúa, combinando tradición y modernidad, técnicas ancestrales y tecnología avanzada, pequeñas destilerías artesanales y gigantes corporativos. Todo esto refleja la esencia del tequila:
una bebida que nació de la tierra, que creció con las manos de generaciones de trabajadores y que hoy se disfruta en todo el mundo. Desde los antiguos hornos de piedra hasta las modernas destilerías, desde el pulque prehispánico hasta el tequila premium, la historia del tequila es un testimonio del ingenio humano, de la adaptación y de la identidad mexicana. Y mientras existan campos de agave ondeando bajo el sol jalisciense, esta historia seguirá escribiéndose. Si te gustó este recorrido, no olvides suscribirte y acompañarnos en la próxima historia. Somos la Caja Misteriosa.